Muy bien, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes o la parte del día que sea para la gente que nos está acompañando desde el Zoom, donde ya vemos que hay gente de varios países. Y muy buenas tardes para las personas que nos están acompañando en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una de las finalidades con que hemos creado hace más tiempo del que quisiéramos recordar, porque el ciclo Dialogando desde el Sur empezó a funcionar, aunque con otro nombre, porque cambió dos veces de nombre, en el año 2009. Y una de las funciones de este ciclo es abrir un espacio para el lanzamiento o presentación de libros que sean realizados por nuestros estudiantes, nuestros ya graduados del programa y nuestros docentes. Y una de las cosas más lindas que pasan a veces es lo que sucede hoy, que en el mismo acto presentamos un libro de un estudiante que está en camino de convertirse en doctor, y así lo esperamos, de la Universidad de Buenos Aires, y un profesor que a su vez también es egresado del programa y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Y esto es lo más lindo de todo. Mañana tendremos la posibilidad de tener otra presentación de un libro del profesor, el querido profesor Enrique Morales, que también reúne las mismas condiciones que el profesor Marco Giampani. O sea, son profesores del programa que estudiaron en el programa y que se doctoraron y entonces se han incorporado al equipo docente. Pero a veces me preguntan, me dicen, terminé un libro, me dicen sobre todo los estudiantes y las estudiantes, me dicen, terminé un libro, a veces son varios estudiantes que hacen un libro colectivo, acá ya se han hecho varios libros colectivos, revistas y demás, y me dicen, hemos hecho este libro o he hecho este libro, ¿lo puedo presentar? ¿Lo puedo lanzar en la Facultad de Derecho? Y mi respuesta es terminante. Digo, no, no, no lo puede lanzar, lo debe lanzar. O sea, no lo lanza aquí, vamos a estar seriamente enfadados con usted. No somos celosos, ciumentus. No somos celosos. No pretendemos la monogamia en este aspecto, en otros puede ser, pero no pretendemos la monogamia. Sabemos que la mayoría de ustedes, además, son docentes o investigadores de otras facultades de derecho, de otras universidades. No tenemos ningún inconveniente en que ustedes presenten el libro en sus otras casas de estudio y también acá. Lo que sí es lo mismo que les digo siempre. ¿Alguna vez me han mandado algún libro o me dicen, Ricardo, voy a participar en tal congreso internacional, no quería dejar de compartir esta alegría con usted? Y yo miro el libro o miro el programa y ¿sabes lo que me pasa? Que me encuentro que no está diciendo que es alumna de la Universidad de Buenos Aires. O cuando ya son doctorandos, que es doctorando o doctoranda de la Universidad de Buenos Aires. Y allí monto en cólera, porque lo que realmente nosotros entendemos es que la Universidad de Buenos Aires es una gran familia y esta facultad es una comunidad de la que ustedes hacen parte fundamental, fundamental. Tengan presente que
Si esta facultad está como está entre las top del mundo y es una de las 50 facultades de derecho top del mundo, en gran medida ha incidido en eso que ustedes sean alumnos de la facultad. Porque la internacionalidad es uno de los factores más considerados en el ranking. De manera que ustedes son responsables de eso. O sea que usted, al estar acá, Gustavo, usted, Álvaro, usted, Leo, usted, Ignacio, el tenista, usted, David de Antioquia, cada uno de ustedes no solamente está viniendo a la facultad, usted, Lucas, usted, Vikingo, Matías, no solamente Tales de Mileto, Thais, Wagner, no solamente están viniendo acá a la facultad, ustedes están haciendo que esta facultad sea lo que es. Así que si usted no me presenta sus libros acá, voy a estar muy mal con usted, ya se lo digo, ya se lo digo. Y nos honran esos libros, y nos honra cuando participan en congresos internacionales, pero nos honra cuando ustedes llevan alzada la bandera y en sus corazones está la identificación con esta universidad. Ténganlo presente, ténganlo presente, al menos si no se quieren pelear conmigo. Entonces, hoy tenemos la presentación de dos libros, pero tenemos una coordinadora de lujo que reúne las dos características de ser estudiante de nuestro programa y además docente de nuestra facultad. Cada vez son más los docentes de nuestra facultad que están haciendo este programa. Cada vez son más. Ayer un catedrático de la facultad me dijo, a partir de ahora voy a procurar que todos en mi cátedra, quienes no tienen todavía doctorado, vengan a hacer este programa. Y esto es algo que va creciendo. Nosotros tuvimos pocos estudiantes de Argentina en las primeras ediciones del programa y de la facultad tardaron en empezar a sumarse. Hoy en día hay muchos estudiantes de Argentina, una proporción bastante importante, y dentro de esa proporción hay varios que son docentes de la facultad. Entre ellos, doña Giselle, porque tiene un primer nombre, pero no le gusta, doña Giselle Fronsa, a quien le paso la palabra sin más. Adelante. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por no revelar mi primer nombre, por sobre todo. Hola a todos y a todas los aquí presentes y a quienes nos están acompañando a través de Zoom. Hoy tenemos el honor de estar aquí reunidos porque dos amables caballeros le han hecho un regalo al mundo académico y al mundo jurídico. Uno de esos regalos que podemos y deberíamos abrir más de una vez. Estamos acá para presentar sus libros. Al primero de ellos que voy a presentar es a Jorge Enrique Scheffer Martins. Él es egresado del programa intensivo del doctorado de esta universidad, del que la mayoría de los que nos encontramos aquí también somos estudiantes, y nos va a presentar su obra A Sociedade, o Derecho y o Preconceito. En esta obra, él hace referencia a la existencia de influencias y creencias nocivas en el desarrollo histórico de las sociedades que conducen a la creación de prejuicios, los cuales terminan insertándose o incidiendo en las estructuras jurídicas, y este análisis o este estudio lo hace a través del sistema jurídico penal brasilero. Sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra para que él desarrolle en profundidad su obra.
Buenas tardes o buenas noches. Es un placer muy grande volver a Buenos Aires, en especial a volver a la UBA, la Facultad de Derecho. Yo lo hago por una invitación del profesor Ricardo, muy gentil, que me concede la oportunidad de vir aquí a presentar a ustedes de una manera muy rápida un resumen de lo que escribí en este libro, que en español sería La sociedad, el derecho, la sociedad, el derecho y el prejuicio, la construcción histórica y teórica de la injusticia en Brasil. Aprovecho para saludar al profesor Nacho, profesor Marco Giampini, profesor Enrique Morales, a todos los que aquí se encuentran, los estudiantes del curso preparatorio al doctorado. Bueno, la idea de escribir sobre el prejuicio surgió exactamente mientras cursaba las asignaturas del curso y en especial cuando participé de un evento de Dialogando desde el Sur y hablé muy rápidamente sobre el prejuicio. Y aquello me despertó la curiosidad de ingresar más a fondo en el tema y constatar, y fue primero de los objetivos, constatar su presencia en la vida de las personas, de las sociedades, investigar sus orígenes y su consolidación. Reconocer también la influencia que el prejuicio tiene, no solamente en la vida de la sociedad, mas en las relaciones jurídicas y en especial en el derecho penal. Y por fin, usar buscar presentar algunas posibilidades que se pudiesen utilizar para cambiar esta situación. El libro está dividido en 5 capítulos. En el primer trata del prejuicio con sus raíces históricas y diseminación por los siglos. La estructuración partió de la antigüedad, pasando por la Grecia antigua, el Imperio Romano y la Edad Media, pero hice un marco de ruptura con la vida del Occidente el año del 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. A partir de ahí, todo el abordaje es hecho en América, en especial en América que nosotros estamos incluidos, la América Latina, la América Española y la América Portuguesa. Hablo también después de la independencia de los nuevos países, cuando se libertaron de las coronas portuguesa y española, pero digo que las estructuras continuaron siendo las mismas, sin alteraciones en los estratos sociales. En el segundo capítulo, yo hablo al respecto de los regímenes autoritarios del siglo pasado como factor de prejuicio. Primero, falando sobre el salazarismo de Portugal, después sobre el franquismo de España, cuya influencia es obvia y nosotros por las ligaciones históricas que tenemos con Portugal y España, incluso con la manera con que los dos regímenes trataban sus opositores. Después hablé también sobre el fascismo y el nazismo, también que considero importante porque nosotros tenemos tanto Brasil como Argentina y una buena parte de Sudamérica, una colonia muy grande de inmigrantes alemanes e italianos. Y digo que en Brasil en especial hay algunos aspectos que se sobresalen. Primero, Getúlio Vargas, cuando dio el autogolpe en 1937, implantó en Brasil el Estado Nuevo, que nada más es do que una copia del Estado Nuevo que Antonio Salazar implantó en Portugal. Después, en Brasil, bajo la influencia del fascismo, fue creado la Acción Integralista o Partido Integralista Brasileño, que era un partido fascista, que tenía como lema Dios, Patria y Familia, que era el mismo del fascismo, y de un gobierno muy cercano que tuvimos nosotros en Brasil, y usaban las camisas verdes, que era una reproducción de la camicia nieve de los italianos. Y en Brasil también hubo
la creación de un partido nazi que fue incluso en mi estado, por algunos considerado el mayor partido nazi fuera de Alemania. Hay una controversia porque otros dicen que es en Estados Unidos, pero es posible mirar con mucha clareza la influencia que eso acabó teniendo sobre nuestras poblaciones, gobiernos e estructuras, incluso por la violencia que practicaba. Hablo enseguida en el mismo capítulo sobre los regímenes militares y dictatoriales que tuvimos en Sudamérica. Hice una digresión sobre todos los países, con una especial atención al Cono Sur. Nosotros tuvimos acá la Operación Cóndor, que congregó Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, y Paraguay y Bolivia, donde había un intercambio entre los gobiernos, incluso para eliminar o para prender los opositores, y toda la estructura de violencia que se aplicaba en estos países, en Brasil al menos, se transmitió y continúa muchas veces se reproduciendo en las acciones de la policía. También por una postura ideológica distinta. En el tercer capítulo yo hablo sobre las teorías criminológicas y el prejuicio. Doy especial énfasis al positivismo criminológico, digamos, los grandes exponentes, Lombroso, Garófalo y Ferri. Acá en Argentina, José Ingenieros. Até quiero contar una cosa a ustedes. Yo compré en un site, que es un cebo, como llamamos nosotros, de libros antiguos, en Brasil, la obra de José Ingeniero. Me veo una obra de 1916, perfecta, una obra de coleccionador. Entonces fui muy gratificado por eso. Y en Brasil nosotros tenemos Linda Rodrigues, Tobias Barreto y Vivero de Castro. E o que apregoavam eles, assim, de uma maneira muito rápida? A negação do livre albedrío. A indicação de que as pessoas tinham já uma indicação ao crime, seja por sua etnia, seja por sua condição social ou psicológica, a ponto de alguns defenderem que o direito penal era uma ciência menor, que se deveria privilegiar a medicina, que sería la que podría combatir los criminales. Después, las teorías posteriores a la Segunda Guerra, que teoría del derecho penal máximo, derecho penal de autor, derecho penal del enemigo, Estado punitivo y defensa social. Y solo voy a hacer un comentario muy rápido sobre defensa social. ¿Defender a quién? Porque si nosotros tenemos personas que viven en villas miserias o en favelas, como llamamos nosotros, ellos tienen que se defender de la policía. Entonces a defensa social tendría que ser en favor de ellos. Entonces hay una distorsión, o hay aquí una cuestión de maniqueísmo. ¿Quién son los buenos y quién son los malos? En el cuarto capítulo yo trato de los prejuicios en las fases étnica, social e ideológica. Claro, aquí entra el racismo, que es la mayor expresión. Es muy interesante porque cuando los africanos pasaron a ser esclavizados, el racismo pasó a seleccionar contra los negros, ¿no? Porque considerados inferiores. Entonces, y hay una historia, incluso en el libro de Darwin, cuando hace el relato de su viaje en el Beagle, detalla dos situaciones que vivenció en Brasil con dueños de esclavos y la ojeriza que tuvo él por la conducta. Entonces, es muy interesante. El prejuicio social que lleva en cuenta la condición social, económica, profesional de las personas, y también el prejuicio ideológico por no se admitir una contestación, una posición o una posición más de vanguardia. Claro que estoy hablando de una manera muy rápida y procuro detallar tales aspectos en el libro. En el capítulo 5, hablo de los efectos sociales y jurídicos del prejuicio, diciendo acá que la sociedad acaba teniendo una visión distorcida de cómo son las cosas. Hay una preocupación muy grande en que haya una defensa contra los criminales, pero
La visión que tiene es de que las puniciones tienen que ser cada vez más duras, más efectivas, y todo eso acaba provocando incluso la edición de leyes que son absolutamente fuera del sistema y que provocan, yo fui juez de primer y segundo grado, un problema serísimo para ponerlas en práctica sin hacer injusticia. Saúdo, profesor Sandro Lázaro. Pajero, placer reverlo. Sí. Del ámbito policial e investigativo, ya es patético. Por acá, yo hablo exactamente del prejuicio contra las personas por todas las características que ya indiqué, e incluso con el apoyo de los superiores. Entonces, nosotros tenemos mucha violencia contra los pobres, contra las personas que tienen una condición inferior. Y hablo, inclusive tuve dificultad en terminar el libro de tamaña cantidad de problemas que iban surgiendo. Después, el ámbito persecutorio y judicial, que también hay, y es innegable, en la fiscalía y en el judiciario, una visión distorcida de cómo se trabajar con el derecho penal, una primacía a la prisión, cuando tenemos otras soluciones que pueden tranquilamente resolver el problema, y la cuestión de los profesionales agirem como héroes, que tuvimos un ejemplo muy cerca, que fue una lástima para el país. Bueno, en conclusión, yo digo que el prejuicio es una cosa que no se puede casi discutir sobre ninguna duda. Hay necesidad, por tanto, de generar inquietud, de provocar discusiones y reflexiones, que acho que es el mayor objetivo del libro, porque el cambio del pensamiento de las personas va a provocar el cambio de las actitudes. Y así siendo, podremos vir a médio o largo plazo construir uma sociedade mais justa e que possamos atingir esse objetivo. É quase que uma utopia, professor Ricardo, pero penso que se não acreditarmos na utopia, nunca vamos cambiar. Muchas gracias y disculpe si pasé del tiempo. Por favor. ¿Me permites? Eh, bueno, yo quiero agregar a las palabras, yo no he tenido todavía la oportunidad de leer los libros, pero lo voy a leer con un enorme interés, sobre todo porque me parece que por lo que has comentado, estás presentando un abordaje sociológico del Sí, derecho sí. y eso me parece que es fundamental, porque creo que tenemos que trabajar más en los abordajes sociológicos de lo jurídico e históricos, como lo estás planteando aquí. Y me parece muy interesante hablar de la construcción, no sé si, no creo haber tenido nada que ver, pero sabes que yo trabajo mucho el tema de la construcción del derecho y me encanta que hables de la construcción de la injusticia, ¿no? Porque es impresionante el esfuerzo que los seres humanos ponemos en construir el prejuicio, en construir la injusticia. La verdad es que realmente llama la atención el esfuerzo que los seres humanos ponemos en construir todo ese tipo de problemas, de impedimentos, de vulnerabilidades y demás que no existen, sino o sea, el hecho de que las personas afrodescendientes en Brasil y en muchos otros países, en la mayoría de los países americanos en realidad, se encuentren en una situación de vulnerabilidad, obedece fundamentalmente a que los seres humanos hemos construido esa vulnerabilidad. Lo mismo que sucede con las personas no, entre comillas, heterosexuales. O sea, son vulnerabilidades que hemos construido los seres humanos, porque una cosa muy distinta es cuando una persona ha nacido con un problema físico grave, con un impedimento para caminar, para ver, etcétera. Pero lo terrible es que muchísimos otros cuadros de minusvalía los hemos construido los seres humanos.
y con un esfuerzo notable, con legislación y demás. Y me parece interesante que el prefacio te lo ha escrito José Sarney. Sí. O sea, no es poca cosa, Sí, ¿no? no, yo hablé con él y pedí gentilmente, me atendió, porque pienso que tiene un lugar en la historia de Brasil por ter sido el presidente que hizo la transición Claro. entre el régimen militar y la democracia, y fue bien sucedido. Sí, por cierto, ¿no? Por cierto. Y que, por cierto, además, en aquel periodo, cuando estaban al mismo tiempo Alfonsín en Sí, Argentina exacto. y Sarney, un periodo que lo recuerdo, siempre lo voy a recordar en toda mi vida como un periodo de una enorme esperanza. Un periodo de una enorme esperanza, porque Brasil y Argentina tenían dos extraordinarios presidentes en ese momento, y que coincidían y que no coincidían necesariamente en todo lo ideológico, porque provenían de diferentes sectores, de diferentes ideas, pero que coincidían en el compromiso con la democracia, con la república, con la unión entre los países. O sea, ahí nació el Mercosur. Sí, Ahí nació el Mercosur, o sea, en esas reuniones entre Sarney y Alfonsín, que las recuerdo como si fueran hoy en día, nació el Mercosur, nació la idea de hacer el Mercosur que surge en esas reuniones entre Sarney y Alfonsín. Y sí, yo creo que Sarney merece en Brasil y en el recuerdo brasileño un lugar semejante al que merece el presidente Alfonsín, tristemente bastante ninguneado y olvidado en Argentina en muchos momentos en los últimos años, ¿no? La serie de televisión argentina 1985 sí. es un ejemplo clarísimo del fenómeno del ninguneo hacia Alfonsín, y la verdad que da muchísima lástima, porque espero que no pase lo mismo con Sarney, pero no me extrañaría que pasara por parte de otras personas también. Bueno, el profesor Sheffer nos ha traído 5 libros que después, cuando terminemos, después de escuchar la presentación que viene ahora y que ahora le paso la palabra a la profesora Giselle Fronza, va a haber 5 libros que se van a sortear entre las personas aquí asistentes. Así que vayan preparando quienes tienen que viajar, vayan preparando el tema del exceso de equipaje porque pesa. O sea, es un libro que yo les puedo garantizar en este momento hay que hacer gimnasio para llevarse este libro que está bien pesado. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias, Giselle. profesor. Gracias, profesor, por la presentación. Coincido plenamente con Ricardo en la necesidad de realizar estos abordajes desde la sociología o más de tipo social respecto de derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? Si nos limitamos o lo circunscribimos a esta construcción que realiza el hombre a los sistemas jurídicos vigentes, no dejan de ser herramientas culturales que son creadas y aplicadas por los hombres. Y desde ese lugar, sin dudas, hay creencias detrás y sin dudas está bien dejarlas en evidencia, exponerlas, porque nos muestran dónde nos encontramos como sociedad a la hora de crear y aplicar esa herramienta cultural. Me parece de sumo interés. En segundo lugar, sin mayores preámbulos, vamos a presentar el libro El derecho al recurso. Es un texto de consulta obligatoria para aquellos que desean investigar o interiorizarse en los orígenes del derecho al recurso, en lo que son los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los orígenes de este derecho, en los instrumentos internacionales, así como también en lo que hace el debido proceso y esta garantía de una revisión amplia y efectiva a las decisiones judiciales condenatorias en un contexto de juicio por jurados. Su autor también es doctor en Derecho y es profesor de nuestro curso intensivo de doctorado, pero tiene un vocero oficial, así que voy a meter un halo de suspenso, no voy a decir quién es el autor, pese a que lo pueden ver en el libro, y le voy a dar la palabra al doctor Ignacio Tedesco, quien se va a encargar de presentar tanto al autor de esta obra como a introducirnos un poco en su contenido.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá por varias razones. No solamente porque se va a presentar públicamente y entre nosotros, en nuestra casa, en nuestro curso, el formato libro de lo que terminó siendo la tesis doctoral de Marcos, sino por todo lo que ello significa. Les voy a ser honestos. Hace 16 años que acompaño a Ricardo en lo que son estos cursos intensivos de doctorado, coordinando el área de derecho penal y trabajando también mucho a través de garantías con la gente de constitucional y con tantos más. Si hay algo que a mí me preocupó, más allá de nuestras clases, no es simplemente que ustedes tengan unos buenos cursos, tengan una buena estancia acá, sino que se produzcan tesis doctorales. Ustedes podrán escribir muchos libros, podrán escribir muchos artículos, pero yo siempre digo lo mismo. Lo más probable es que solo una vez en la vida escriban una tesis doctoral. Y esa tesis doctoral va a trascender a cualquier libro que escriban. Esa tesis doctoral va a ser su ADN, su carta de identidad. No va a importar si se sacaron 9, 8, 7, 5, 4 en ningún curso. Lo único que va a importar es si se doctoraron. Si ustedes lograron producir aquello que estamos tratando de alguna manera de acompañarlos a ustedes. Por eso creo que está bueno, no simplemente que hablemos de las bondades de un libro, de un texto, de un trabajo, sino hay algo que los que cursan conmigo saben porque los repito una y otra vez. ¿Quieren doctorarse? ¿Tienen que escribir una tesis doctoral? ¿Leyeron alguna? Es como escribir poesía sin leer poemas. ¿Cómo se hace? Una tesis doctoral también se hace leyendo tesis doctorales y leyendo buenas tesis doctorales, no cualquier cosa. Claro, ¿cómo distinguir cuando estamos frente a una buena o una no tan buena? Miren, si algo que doy fe y aseguro es que la tesis es buena, pero es muy buena. Y soy tal vez el primer testigo de que la tesis es buena, porque yo tuve la suerte, el lujo de ser quien acompañó a Marcos mientras Marcos me enseñaba a mí, como su director, lo que significaba la garantía de recursos. Y lo digo muy en serio. La garantía del recurso es la última de las garantías que nació en el mundo occidental. Existía el concepto de recurso, mas nunca existió en la historia del mundo occidental el recurso como garantía. Nace con los tratados internacionales de derechos humanos post Segunda Guerra Mundial. Hasta ese entonces nunca había habido un reconocimiento del recurso como garantía. Y me acuerdo que más de una clase yo decía, el que lo escribió está vivo. Porque, digamos, no hace tanto. Alguno de los que estuvo ahí, algún asesor, alguien ahí, estuvo vivo. Y nadie, absolutamente nadie, no importa en qué literatura, en qué idioma, en qué escuela de derecho y demás, había investigado cuándo, cómo, por qué es lo que quisieron decir cuando, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8.2h, pusieron que toda persona condenada tiene el derecho a recurrir su sentencia. Y en el camino de esto, en el camino de que uno de los docentes de nuestra facultad se acerca para ver si puede realizar este ejercicio de investigación que es el doctorado,
Marcos me comenta su interés de, de trabajar el tema del recurso. Le comento esto que yo estoy diciendo ahora. Mirá, ¿sabes? Esto nadie lo hizo. Ahora sí, ya hay alguien que lo hizo y se llama Marcos, porque Marcos hizo un trabajo de verdad. Se fue a buscar los archivos de qué es lo que quisieron decir ahí, de dónde surgió, de dónde lo tradujeron, de qué idioma, de qué país. Pero no simplemente para la anécdota descriptiva de que alguien me cuenta que resulta que se como a veces yo jorobaba en el desayuno de un hotel, terminaron resolviendo la incorporación de una garantía que nunca antes había escrito, sino que lo hace en función, tal vez, para los peronistas, de lo que es una de nuestras garantías madres. ¿Por qué? Porque resulta que en Argentina, para los que todavía no lo saben, todo juicio criminal deberá ser terminado por jurados, dice nuestra Constitución. Entonces, claro, Marcos dice, ¿qué hago, no? O sea, porque por un lado es trabajar una garantía como una de las variables de su hipótesis, pero el otro contrastar como segunda variable de su hipótesis cómo se conjuga esta garantía con todo el juego constitucional que importa el que todo juicio criminal debe ser terminado por jurados. La tesis doctoral es un ejercicio de investigación y un ejercicio de aportar un nuevo ladrillo a la pared de la construcción del derecho que hablaba Ricardo. Y lo digo muy en serio, no importa si hacen constitucional, civil, penal, el área que sea, si no leen buenas tesis, no lo van a hacer jamás. Por eso está bueno presentar este libro acá entre nosotros, con la confianza que da, digamos, tener este espacio de reflexión y no simplemente, ¿no? Mientras estamos en un break comiendo alguna factura o cosa por el estilo, sino de poder pensar en serio lo que estamos haciendo, el de cómo llevarlo adelante. Y es esa invitación a la que lo quiero, los quiero invitar a que puedan leer este libro, pero no por el libro, sino por cómo se construyó la hipótesis, por cómo se concatenaron sus ideas, por cómo se hizo un verdadero ejercicio de investigación. Miren, les cuento una anécdota más. Este libro es producto inclusive de superar momentos de pandemia y de una particularidad que a veces le digo a mis alumnos, mira, está todo bien, tomo 5 cafés con vos, no tengo ningún problema, pero ¿me lo escribís por mail? Porque son los procesos de diálogo que también uno tiene que hacer con sus docentes, con sus compañeros, con sus amigos, con las personas de su confianza. Cuando Marcos escribió la tesis, creo que en ese momento yo justo me mudé ahora, pero vivíamos a 4 o 5 cuadras, ¿sí? O sea, nos podíamos encontrar acá en la facultad, pero pandemia por medio nos juntábamos a tomar un café y hablar de la vida, porque trabajábamos, vivíamos a 4 o 5 cuadras uno del otro. Pero la tesis se construyó más allá de los cafés, a través de la investigación en algo que se llama bibliotecas, no internet, de la investigación, de pensar y de construir la delimitación, la hipótesis, cruzarnos 2 millones de mails hasta que quedó el producto que quedó, que por cierto, cuando fue defendido, fue calificado con la máxima distinción que puede otorgar esta facultad. Entonces, me quedo con mis primeras palabras de agradecimiento, Marcos, porque muy en serio, cuando él me contaba la investigación, yo estaba aprendiendo de él. Y espero que ustedes puedan también aprender de él tal como yo lo pude hacer. Señores, muchísimas gracias, Marcos también.
Ok. Bueno, no me tocó el momento más fácil. Nada, en primer lugar, agradecerles por haber venido a todos y todas, agradecerle a Nacho particularmente por haber recibido mis 500 millones de mails y haber ido a tomar, más allá de que el lugar del café era un buen lugar, todos los cafés una y otra vez en ese contexto tan peculiar. Y la otra vez, con justo lo que decía Nacho de cómo se hace una tesis o leer las tesis, me acordé, porque sí, cuando yo cursaba en esta facultad, no cursé con Nacho, pero tuve una compañera que cursó con Nacho y en algún momento me dijo, ¿vos leíste ese libro? ¿Qué libro? Claro, el libro que yo había leído, pero me había olvidado que había leído, era la tesis doctoral de Nacho. Que al momento de hacer y sentarme a hacer ese trabajo que él acaba de presentar, yo volví a encontrar entre mi biblioteca, con un poco más de colorado, porque le pegaba el sol todos los días, no estaban muy bien cuidados mis libros, pero me volví a encontrar con esta idea y con esta posibilidad que es a la que me parece que, por lo cual los quiero invitar a leer el libro, no voy a hablar bien del libro, me parece un poco, pero sí a poder encontrarse con diferentes formas de cómo se hacen las cosas y a poder elegir la que a uno más le gusta en este camino. Esa elección, ese libro y ese color, esa tapa, que también le tengo que agradecer a la editorial por haberme permitido tener esa tapa, que es un recorte de una obra de Bruegel el Viejo de 1545 que habla de la Torre de Babel y de la discusión sobre las palabras o las ideas, es resultado de un montón de otras tesis doctorales que, como decía Nacho, leí, de profesores de esta facultad, de profesores de otra facultad, pero que me permitieron elegir esa forma que yo quería, que no fue la más heterodoxa, y les quiero agradecer a Nacho de nuevo y a Ricardo por haberme acompañado y bancado en poder hacer esto, que no estuvo exenta de críticas, pero que vistas a la distancia fue la que quería y me pone feliz haberla elegido y haberla podido hacer con ellos. Así que nada, les quiero agradecer por haber venido, invitarlos a leerla para encontrar quizás en alguna parte algo de lo que de lo que ustedes tengan ganas de hacer en ella e invitarlos a leer todas esas otras que todavía nos faltan leer. Bien, muchas gracias. Tengo una reflexión y un agradecimiento extra. La reflexión es, qué lindo, qué gratificante tal vez escuchar un director de tesis tan enamorado de la tesis como el propio tesista. Creo que es una sabia elección la de Marcos, y es algo que también debiéramos tener en cuenta, ¿no? La importancia del director de tesis. No es solo lo que escribimos, sino quien nos acompaña en ese camino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, agradezco la generosidad de Marcos que también nos indica un camino. Esta idea de leer otras tesis, del camino que él siguió y compartirnos esa experiencia, sobre todo para nosotros que estamos empezando a pensar cómo transitar ese camino. A mí en lo particular me pasó que dije, qué interesante esto de ver los orígenes de, yo voy a analizar principios constitucionales tal vez, o convencionales en mi tesis, y digo, qué interesante ver cuál fue el origen, ya me interesa, perdón, profundizar en esto, cuál fue el camino que siguió, ¿no? Y es una idea que en el último tiempo estuvimos escuchando esto de leer otras tesis doctorales antes de sentarnos a escribir la nuestra, ver cuál fue el camino que otro recorrió, pese a que tal vez el tema no sea el mismo. Y lo conecto para meter el chivo, mañana, cómo hacer una tesis jurídica, tesis, ¿cómo es el título? ¿Cómo guía para elaborar tesis jurídicas? Y esto nos da una esperanza, ¿no? Hay vida después de la tesis. Hay vida, porque esta es una obra post la tesis doctoral y no es postdoctoral. Entonces, las ganas de escribir de nuestros profesores, las ganas de seguir enseñándonos, incluso fuera del aula, con este libro, las ganas del doctor Enrique Morales. Los invitamos mañana a que no solo escuchen el cierre del ciclo, sino también a la presentación del libro, que hoy no la vamos a poder realizar. Los invitamos también a los
aquí presentes al cóctel de cierre y saludamos a quienes están por Zoom y nos han acompañado y les agradecemos.